Una de las noticias también más impactantes durante el 2025, sin duda, es Kilmar Abrego García, justicia versus poder. Hay historias que dejan de ser expediente judicial para convertirse en un drama humano. Y la prensa también lo convirtió en una telenovela que nos pone a prueba como sociedad. El caso de Kilmar Abrego García es sin duda el periplo legal más dramático del 2025. Un hombre atrapado en el fuego cruzado entre las órdenes de un juez y la bota de una administración que busca que se cumpla con la ley migratoria. Y es que Kilmar Abrego pues, se convirtió en el rostro humano de la fricción institucional, de una deportación por error a una mega cárcel en El Salvador, para luego ser traído de vuelta y arrestado nuevamente. El caso de Kilmar es el termómetro de hasta dónde está dispuesta a llegar la administración del presidente Trump para imponer su política migratoria, y los demócratas encontraron en este señor pues su nuevo George Floyd. Así mismo es. Mientras tanto, señoras y señores, en marzo del 2025 se da la deportación que algunos alegan que fue por error. A pesar de contar con una orden judicial del 2019 que prohibía expresamente su envío a El Salvador por peligro de muerte, Abrego García fue deportado en marzo, bajo lo que ICE calificó como un error administrativo. Al llegar a su país natal fue recluido en el SECOT en una megacárcel de máxima seguridad bajo acusaciones de ser pandillero de la MC-13, cargo que él y su familia siempre negaron. Y tras una intensa presión de legisladores como el senador Chris Van Hollen y una orden de un juez federal, el gobierno de los Estados Unidos lo trajo de vuelta al país el 6 de junio. Sin embargo, en lugar de liberarlo, la administración lo arrestó inmediatamente para enfrentar cargos federales en Tennessee por conspiración y tráfico de personas, alegando que formaba parte de una red de que transportó a miles de indocumentados. Sus abogados sostienen que estos cargos son una represalia vengativa por haber avergonzado al gobierno de Estados Unidos con su deportación ilegal. Pero entre agosto y octubre del 2025 se dio la batalla por la libertad y terceros países. Mientras estaba detenido en Pensilvania, el gobierno intentó deportarlo nuevamente, pero esta vez a terceros países como Uganda o Liberia, argumentando que no podía quedarse en Estados Unidos, pero que tampoco lo enviarían a El Salvador. La jueza Paula Shinid frenó estos intentos en agosto para proteger los derechos constitucionales alegados del preso. El 11 de diciembre, la jueza Ginis ordenó su liberación inmediata, dictaminando que el gobierno lo retenía sin autoridad legal, ya que técnicamente nunca se había emitido una orden de expulsión formal en su contra en el 2019. El 22 de diciembre, una nueva audiencia, la jueza emitió una orden de restricción que impide a ICE volver a arrestarlo durante las festividades, invalidando temporalmente un nuevo intento de deportación. Mientras tanto, la prensa cubría hace un par de semanas la salida de Kilmar Abrego García del centro de detención. Hace solo unas horas, Kilmar Abrego García salió de un centro de detención migratorio en Pensilvania por orden de una jueza federal. El inmigrante salvadoreño ha vivido una saga legal desde que fue arrestado y deportado por error en marzo. Talía Varela nos acompaña desde el vecindario de la familia Abrego en Maryland. Cuéntanos, Talía, ¿qué pasa en este momento en la casa? Sí, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Fue poco antes de las 5 de esta tarde cuando Kilmar Abrego García salió del centro de detención en Pensilvania. Ahora ya se encuentra en camino para reunirse con su familia acá en Beltsville, Maryland. Y es que según la orden de la jueza, la administración del presidente Donald Trump no cuenta con la capacidad legal para mantenerlo detenido. Más temprano, miembros de nuestro equipo pues hablaron con el abogado de Kilmar Abrego García. Escuchemos. La jueza falló de que él no tiene una orden de deportación. Prácticamente podemos decir que es un borrón y cuenta nueva en términos de su estatus migratorio, sus procedimientos de inmigración desde el 2009 para acá. Borrón y cuenta nueva completamente. Esto ocurre después de que en varias ocasiones varios miembros de la administración del presidente Donald Trump indicaron que el salvadoreño jamás saldrá libre acá en los Estados Unidos, que estamos viendo completamente todo lo contrario. Si bien recuerdan, fue en junio cuando el salvadoreño fue regresado a los Estados Unidos durante una batalla legal tras ser deportado por error a su país natal. Bueno, mientras tanto, César Grajales,
¿Qué pasó aquí? ¿Cómo tú ves en el resumen o en el análisis del resumen del 2025 el caso de Kilmar Abrego García? ¿Dónde se cometieron errores? Si se cometieron errores, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo tú lo ves? Me parece que todavía no sé quién podría ser la persona realmente culpable de ese error técnico. Es un tecnicismo de que el señor fue deportado a El Salvador y la orden que tenía el 2019 sí permitía la deportación, pero no a El Salvador. O sea, el señor sí tenía una orden de deportación. Obviamente, este tire y afloja hasta este momento, pues los abogados defensores de Kilmar Abrego han logrado que el señor esté hoy libre en Estados Unidos, pero hay una salvedad. El 28 de enero del 2026 se llevará a cabo una audiencia clave en Tennessee para decidir si los cargos de tráfico de personas son legítimos o si deben de ser desestimados por ser una persecución supuestamente malintencionada. Por otro lado, esa orden que emitieron en el 2019 sigue vigente, pendiente. ICE tiene que emitir o hacer legalmente el proceso de nuevo para poder iniciar la remoción del señor. Yo eventualmente creo que el señor lo van a remover del país. ¿Por qué? Porque él entró de manera indocumentada a los Estados Unidos. Y no sé si la mujer, siendo ciudadana americana, le puede emitir su perdón o no. Muchas veces, cuando usted está aquí de manera indocumentada, pero entró legalmente, una visa o algo, se casa con un ciudadano americano y ya puede tener ese perdón y seguir su proceso legal. En el caso de él, si no me equivoco, él entró de manera indocumentada, más los arrestos que tiene. Estados Unidos va a encontrar el mecanismo de deportarlo. Yo creo que el error fue no fijarse bien en ese caso del señor Kilmar Abrego. Y otra cosa interesante es que los demócratas, como no han tenido ningún acierto político, o sea, legislativo durante este año, y que por cierto las encuestas siguen mostrando que los votantes demócratas no les gusta su partido demócrata, la popularidad dentro del partido demócrata sigue siendo del 20%, muy bajo, números históricos. Encontraron en el señor Kilmar Abrego una especie de George Floyd, una especie de mártir. Lo chistoso, gracioso, irónico es que el mismo grupo, los demócratas, que hablan de las defensas de los derechos de las mujeres y de no sé qué cuánto rollo, pues han encontrado en este Kilmar Abrego, que por cierto tenía 2 órdenes de restricciones por la mujer, por haberle, pues en palabras coloquiales, según ella, haberle dado en la jeta, y sin embargo hoy pareciera que fuera el marido ejemplo. Bueno, lo que pasa es que lo convirtieron en un ejemplo. Lo convirtieron en un ejemplo y alguien en la administración Trump, que tú no lo has dicho, dañó este caso. O sea, Claro. no podemos tapar el cielo con la mano y hay que reconocer que había una orden de un juez que prohibió que se deportara a El Salvador. En el momento que el juez emite la orden, alguien en el departamento de ICE a prisa decide montarlo en un avión y desobedecer una orden de un juez. Ya ahí el gobierno o ICE perdió credibilidad. Fíjate que no ha ganado ningún caso hasta el punto de que lo han tenido que liberar. El problema con este caso, y yo difiero de ti en que lo van a deportar, yo creo que él se va a quedar aquí, sea preso o sea, no sé, pero se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el problema es que ya es difícil tratar de demostrarle a una corte que esto no se convirtió en un asunto personal. La cuestión es que cómo se puede quedar legalmente en el país. Bueno, como está hasta ahora. Ahora no tiene ningún estatus. Sí, pero ahora está suspendido una orden mientras le hacen un proceso no, de 28. No lo pueden deportar. Pero sí a un tercer país. Por ejemplo, si ICE, en vez de haberlo enviado al SECOT hace unos meses atrás, lo hubiera montado directamente a Liberia, esta noticia no existiría. Pero no pasó. No, correcto. No pasó. Entonces, o sea, el problema es que ahora tenemos al primer sin papeles del país que no pueden deportar. Pero van a encontrar el mecanismo. Claro, pero no lo han encontrado, César. Sí. Llevamos un año en este momento no. En este momento no. Sí podemos soñar de que lo van a encontrar, porque entonces pero no lo han eso encontrado. sentaría un precedente donde mucha gente indocumentada podría argumentar exactamente lo mismo o encontrar un vacío legal y decir, no, es que mira, si no sacan a Kilmar Abrego, ¿por qué me van a sacar pero a mí? Pero es que el vacío legal no existía. El vacío legal, irónicamente, lo convirtió la propia administración de ICE, lo hizo el vacío legal al desobedecer una orden de un juez. Correcto, pero al traerlo de nuevo, corrígese o enmienda ese error
y ahora tienen que encontrar el mecanismo para poder llevarlo a ese tercer país. Lo que pasa es que, por Pero ejemplo, lo cierto los es que jueces, un año no lo han podido los hacer. abogados defensores solicitaron que lo mandaran a Costa Rica. O sea, ya ahí hay una admisión de que tienen que sacarlo. Lo que pasa es que Estados Unidos dijo, no, a Costa Rica no. Lo queremos mandar a África, al continente africano, ¿no? Y ahí es donde está ese reto, porque la defensa también dice que el señor enfrenta peligro en Liberia, peligro en Iswatania, o no sé cómo se llama ese pequeño país. Y ahí es donde tienen que probar, pero que se va a ir, yo sí creo que se va a ir, Bueno, porque ya yo tiene una ver orden. para creer, César, porque llevan un año allí y no lo han podido sacar solo porque alguien Sí. cometió Un tecnicismo un error. y complicó el proceso. Un error, así es. Señoras y señores, vamos a abrir la línea telefónica porque yo sé que ustedes quieren opinar.